tú vas a empezar a construir esa vida que quieres. Con foco, con paciencia, con disciplina, con esfuerzo, sin escuchar el ruido externo de los demás, sin escuchar ese ruido que afecta a la persona más importante que eres tú. Imagina la siguiente situación. Eres una persona que vive en una ciudad gigante con más de 8 millones de habitantes y en esa ciudad tú eres una persona que es profesional, que sale muchas veces los viernes, que tiene una vida social activa, que tiene sus propios recursos y se cree el dueño de esa ciudad porque está cumpliendo todas sus metas. Pero de repente, a final de año, te hacen una propuesta. Te dicen, venga a este otro país donde va a tener una mejor calidad de vida, o eso es lo que tú crees, y va a tener mejores cosas, nuevos amigos, va a crecer, va a aprender nuevas cosas, y tú te vas confiado pensando que va a pasar así. Pero cuando llegas allá, te das cuenta que en realidad la gente es fría, que no es tu mismo ambiente, que no abren muchos locales hasta tarde, que no tienes un peso en el bolsillo, que no encuentras trabajo, y que en realidad vives en un pueblo pequeñito, donde la única característica es la tranquilidad porque está totalmente quieto. O sea, tu vida anterior, de cómo la habías proyectado, ya no existe. Bueno, pues precisamente eso fue lo que me pasó a mí hace 2 años. Yo tenía todo en mi ciudad, vivo en Bogotá, y tenía amigos, tenía dinero, tenía trabajo, y precisamente no cualquier trabajo, sino el trabajo de mis sueños, en lo que a mí me gusta trabajar, en artes, en creatividad, en recursos creativos. Y precisamente pensando que podía ampliar mis metas, me fui a otro país, a Italia más exactamente, a hacer una maestría para ampliar esos conocimientos. Pero resulta que cuando llegué, todo eso que yo había imaginado que iba a potenciar en su momento me jugó en contra. Y ese es precisamente el tema del que quiero hablar hoy, la paciencia. Resulta que cuando yo llegué allá, yo esperaba encontrar algo totalmente diferente a lo que encontré. Que en este caso fue, yo pensaba que iba a encontrar una ciudad muy parecida a donde yo vivía. O sea, Bogotá, que es una ciudad con más o menos 8 millones de habitantes, donde hay diferentes planes culturales para hacer, hay diferente gente que también se alinea con los mismos valores de uno, que tal vez es un poco más cálida. Cuando yo llegué allá, fue totalmente diferente. El máster al que fui, resulta que en Italia, o digamos en esa parte, lo veían como una puerta de ingreso para entrar a trabajar. Yo lo veía como una oportunidad para crecer mucho más. Y no estoy diciendo que no aprendí, pero al ver esas cosas, al estar sin trabajo en cuestión de 4 meses, la impaciencia me empezó a repercutir, o digámoslo así, mejor dicho, empezó a cambiar todos esos patrones que yo tenía de seguridad, de confianza, y me dejé dominar por las emociones. ¿Y por qué quiero hablar de esto hoy? Porque mantener el foco, mantener la paciencia en estos tiempos es un asunto complicado que debes construir día a día. Precisamente leí un artículo hoy y te lo voy a compartir sobre qué acciones puedes tomar para mejorar tu paciencia y construir ese camino. Porque mientras los demás hacen ruido, mientras los demás escuchan el ruido, mientras los demás oyen noticias negativas, mientras los demás se quedan pegados al celular todo el día, mientras los demás están esperando que la vida cambie sin hacer nada, tú vas a empezar a construir esa vida que quieres. Con foco, con paciencia, con disciplina, con esfuerzo, sin escuchar el ruido externo de los demás, sin escuchar ese ruido que afecta a la persona más importante que eres tú. Porque la guerra no es contra el mundo. En ese momento yo lo creí. Yo creí que la guerra eran mis compañeros de estudio. Yo creí que la guerra era enfrentarme contra las personas que tal vez no me dejaban participar en las actividades del máster. Que mi guerra era contra una persona que no hablaba mi mismo idioma, que no comprendía mis valores culturales, que tal vez me hacía bromas pesadas. Yo creí en ese momento que la guerra era contra ellos. Después de casi 2 años, hoy comprendo que la guerra no era contra ellos. La guerra era contra mi mente. Y dominar esto es lo más complicado, pero a la vez lo más fácil si empiezas con pequeñas acciones constantes día a día. Como te decía, mientras los demás están enfocados en ver qué pasa, en estar pegado al celular todo el día, en estar viviendo una vida de mentira que nunca va a llegar, porque así es el cerebro. El cerebro te dice que se haga cómodo, que esa vida algún día llega. Eso que usted quiere algún día llega. Yo te lo digo hoy acá, es mentira. Nunca llega si no tomas acción, nunca llega si no empiezas a construirlo día a día, a día, a día, porque
empieza a suceder una cosa en tu mente y es que se reforma. Como he hablado en otros videos, el cerebro tiene la capacidad de la neuroplasticidad. Y la mejor decisión que yo tomé en mi vida, aunque en ese momento para mí fue la peor, fue haber hecho ese máster porque me sacó de mi zona de confort obligado. Y empecé a decir, no me puedo rendir, por más de que esté pasando un momento difícil, por más de que mi mente me esté diciendo, no puede, la embarró porque perdió el trabajo que era el que lo mantenía seguro, no puede porque está estresado, porque se le está cayendo el cabello, porque se inflamó, porque tiene acné. Tantas cosas que me jugaron en ese momento que el estrés llegó a un punto donde ya no lo podía soportar más y ya todo lo que veía era negativo. Entonces, no, mejor dicho, se me vino todo abajo, ¿qué hice? La embarré. No. Pausa, ahí fue donde tomé la mejor decisión de mi vida. En vez de derrumbarme, empecé con disciplina de 6 de la mañana, que empezaba mi rutina de ir al gimnasio con mis hermanos, llegaba a las 8 a estudiar. Y yo en ese momento, o puede que tú en este momento, si estás haciendo esas cosas, tú digas, eso no vale la pena, ¿para qué? O sea, a mí me jugaba la mente en ese momento en contra, me decía, ¿para qué hace esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué está logrando con esto? Qué pena, un momentico, voy a tomar un poquito de café, porque se enfría. Y precisamente la mente me decía, ¿qué está logrando con esto? ¿Hacia dónde va? Y ahí viene el otro punto fundamental, propósito. Si no tienes todavía propósito, empieza a buscar propósito. ¿Y cómo se empieza a buscar propósito? Haciendo cosas diarias que te gusten. Tal vez leer un libro sobre arte, leer un libro sobre economía, leer un libro sobre política, lo que sea que te guste, empieza a explorarlo hasta encontrar qué es lo que realmente amas, porque el propósito, esa es la única forma de encontrarlo, con acciones diarias que te lleven, no quedándote pegado al celular, no quedándote quejándote por tu vida, no quedándote en el modo de víctima de pensar que la vida te está golpeando, te está arrinconando contra la pared, porque yo en ese momento podía estar arrinconado y en el papel de víctima, pero lo importante fue que decidí continuar a pesar de no saber a dónde me iba a llevar. Acciones diarias, estudiar, leer, tu mente se retransforma, se reconstruye, aunque tú no veas el proceso en el momento, yo lo estoy viendo ahora. Estoy mucho más seguro en los videos, puedo hablarte a ti de mi experiencia, sin miedo, sin inseguridades, rompí todos esos patrones, porque mi mente se reconstruyó, es el proceso más doloroso. Soltar la persona que eras en el pasado, tu mente va a intentar que no lo hagas porque ya quiere quedarse en lo seguro. Pero ahí es donde entras tú. ¿Quién domina la mente? ¿Tú o tu mente te domina? Y es ahí cuando se crean las personas fuertes. Es ahí donde tú marcas la diferencia. Porque mientras los demás solamente están hablando, tú estás reconstruyendo tu vida. Estás reconstruyendo la forma de pensar, estás reconstruyendo con acciones diarias cada patrón, cada creencia implantada desde la niñez, cada creencia implantada cada vez que te sentías que era más cómodo quedarte en tu zona de confort. Y esas creencias se van rompiendo con esas acciones diarias. Entonces, en ese momento yo no lo veía, pero hoy, después de haber tomado esa decisión, un diciembre de 2023 de irme de mi país, estamos casi a 2 meses, no, a un mes, a menos de un mes, de llegar a diciembre de 2025 y estoy seguro que ya soy otra persona que puedo hablar de mi experiencia para ayudarte a ti. Y en ese orden de ideas voy a leerte finalmente el artículo que encontré hoy y que espero te sirva mucho y que te ayude para ver los beneficios de poder tener o cultivar la paciencia. Entonces, espera un momento que lo estoy buscando. Ok, volví, qué pena. Bueno, ya, ahora sí. Resulta que en este artículo, ¿qué dice la psicología sobre la paciencia? Que la paciencia es la capacidad de mantenerse sereno, tolerante ante las esperas, las dificultades o la provocación. Y precisamente cultivar esto, como te decía, trae ciertas ventajas a nivel físico. Primero, el bienestar emocional, que reduce la ansiedad y el estrés, promoviendo una mente más tranquila y más equilibrada. Segundo, mejora las relaciones, tus relaciones interpersonales y intrapersonales. Nos permite escuchar y comprender mejor a los demás, porque al cultivar ese método de la paciencia, entramos en un modo que se llama la escucha activa. Y la escucha activa es entender realmente qué emociones quiere expresar la persona detrás de las palabras que están saliendo de su boca. En otras palabras, digámoslo así, qué pena la redundancia, es escuchar
para empatizar con la persona, saber qué es lo que quiere decir o qué es lo que está intentando comunicar a través de su mensaje. La toma de decisiones. Al ser pacientes, evitamos decisiones impulsivas y reflexionamos mejor nuestras opciones. Y eso es algo que me hace pensar nuevamente o me retrocede al punto en el que estaba. Si yo hubiera tenido esa paciencia, si hubiera cultivado ese control de mis emociones, tal vez no hubiera, digamos, entrado en esa crisis de ansiedad, de estrés en la que entré en el año 2024 cuando estaba realizando el máster. Eso no quiere decir que me arrepienta, porque eso me enseñó a cultivar paciencia. Me enseñó a empezar a crecer a través de actos constantes, de disciplina, de foco. Y eso lleva a cultivar la paciencia. Y por último, el aumento de la resiliencia. Cuando tú eres paciente y ves en la vida las metas como objetivos que se trazan a lo largo del tiempo, no como la recompensa inmediata, empiezas a ser resiliente porque sabes que en la vida pueden llegar obstáculos. Hay cosas que no dependen de ti. Hay cosas que simplemente se salen de tu control. Pero mantener la paciencia en los momentos de dificultad, de estrés, te ayuda a ver un panorama con más claridad porque sabes hacia dónde vas. Tienes un propósito, tienes una meta definida y a pesar de que llegue la dificultad, no se van a mover tus emociones porque vas a mantenerte en el momento presente. La impaciencia, leía, y está determinada por la capacidad de mantenerse pensando en el pasado, tal vez en lo que perdimos, o mantenerse pensando en el futuro de una forma muy impaciente. Tú sabes que las acciones que estás construyendo hoy te pueden llevar al punto B, que sería a la meta que quieres llegar, pero lo que puedes controlar hoy en realidad es el presente. Y no te dejas mover por lo que pueda pasar en el futuro porque tienes una meta, pero no sabes qué pueda pasar a través del camino. Tienes que replantear la meta, puede que llegues más rápido de lo que piensas, puede que se demore un poco más. Lo importante es que estás viviendo hoy y construyendo acciones para ese largo plazo. Pero ese largo plazo no te mantiene distraído ni te mantiene impaciente. Lo haces hoy. Y el quinto punto es, como te decía, el sentido de propósito. Mantener la paciencia te mantiene con esa meta, con ese propósito que quieres lograr. Sin olvidar que el presente, el día de hoy, es el que tienes para cambiar o para alcanzar esa nueva vida que quieres tener. Ahora sí, consejos. Empieza por algo pequeño. No tienes que cambiar de inmediato porque los cambios grandes no ocurren de la noche a la mañana. Precisamente de eso se trata la paciencia. Puedes empezar con acciones diarias como tender tu cama. Si no la tiendes, puedes empezar a esperar en la fila del supermercado con más calma, sin estresarte. Puedes empezar también en momentos donde te sientas frustrado o con rabia, digamos algo que te saque de quicio, un ruido molesto, lo que sea. Puedes empezar a cultivar la calma desde ahí, con pequeñas acciones, paso a paso. Empezar más que todo a ser autoconsciente o empezar a autoconocerte de qué cosas te detonan los estados anímicos que son negativos y controlarlos. Aceptar lo que está pasando. Bueno, tal vez llegaste tarde al trabajo, tal vez vas en un trancón. Reconoces que en ese momento sientes ira, pero si dejas que eso te domine, va a llegar la impaciencia. Vas a tener un mal día, se va a arruinar. Hay una cosa que ya no puedes controlar, se salió de tus manos. ¿Cómo la puedo solucionar? Primero, manteniendo la paciencia, conservando el foco. Y en el momento tú tal vez digas, sí, es absurdo, digamos, pensar, o es muy fácil pensar mantener la paciencia en un momento de estrés, pero ahí está la clave. Ahí está lo que te va a diferenciar de las otras personas, que tú vas a empezar a cultivarlo de a poco. Por último, quiero dar los beneficios psicológicos para cerrar el tema de hoy, porque ya sé que van 15 minutos del video, estoy viendo, y sé que a veces es complicado ver un video tan largo. Entonces, rápidamente, primero vas a reducir el estrés y la ansiedad. Segundo, vas a mejorar tu salud mental. Tercero, vas a tener mayor autocontrol. Cuarto, vas a tener desarrollo de la resiliencia. Quinto, mejoría en la toma de decisiones y promoción del bienestar general. Mi invitación el día de hoy es a que tomes estos insights, estos aprendizajes para tu propio crecimiento, que los veas como un modo de alcanzar tus metas, de llegar a todo eso que quieres. Empieces a cultivar la paciencia con acciones diarias, empieces a reformar tu mente,
a estar en control de ella, a no dejarte ganar por esa voz interna que te dice cosas negativas, que te impulsa a quedarte quieto, a vivir con miedo, a prestarle atención a las opiniones de los demás y empieces a trabajar en ti. Ya tengo una conclusión escrita que saqué hoy y espero te sirva para cerrar el video del día de hoy. Tu guerra no es contra el mundo, es contra ti mismo, contra esa voz interna que te hace dudar, que te guía a través del miedo, de la falta de foco. Lucha contra eso, reemplázalo con control, repetición, acciones con propósito. Cambia la voz de las excusas, la falta de foco por la voz de la disciplina, del autocontrol, del autoconocimiento. Espero que este video te haya ayudado. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Chao.